Pues muy buenas noches. Vamos a iniciar esta sexta de 10 sesiones. Vamos a empezar con retomando elementos del proceso de aprendizaje. Hoy vamos a ver cómo se da el aprendizaje desde una perspectiva de la neurociencia, de la neuroeducación, y cómo es que esta perspectiva nueva, este paradigma del aprendizaje basado en neurociencia y en evidencia científica, está ajustando a las situaciones y a los estándares que requerimos actualmente. Y por tanto, de la manera en que se van incorporando ciertas estrategias y tendencias a nivel global del aprendizaje. Y también rompiendo un poquito de los paradigmas anteriores, pisándoles ahí el callo, porque ya hay unos que ya no tienen como vigencia o sobre todo no tienen evidencia científica nueva, ¿no? Y esto nos lleva a entender el aprendizaje de una manera distinta. Y bueno, ya vamos a ir cerrándolo hacia el aprendizaje en específico de la investigación, ¿ok? Y voy a cerrar la sesión de hoy con un listado de estrategias didácticas, que es motivo de la siguiente sesión, ¿ok? ¿Y cómo le hago? Que ya vi cómo aprenden, ahora cómo le hago para enseñarlo, ¿no? Para desarrollar. Entonces, en ese tenor vamos a estar trabajando esta y la siguiente sesión. Por ahí el lunes, y lo retomaré más adelante, el lunes tenemos el otro taller de análisis de datos cualitativos. Vamos a utilizar software para análisis cualitativo. Y ya nos quedaría un último taller sobre el tema de la publicación de artículos, ¿no? Como último taller. Y las otras sesiones sobre enseñanza y la asesoría de tesis. Ahora sí vamos a ver en las últimas el tema de los formatos paso a paso y cómo esto nos puede ir ayudando a darle formato al trabajo de investigación que podemos hacer nosotros y que también obviamente nuestros estudiantes. ¿Ok? Así que iniciamos con a ver, voy a proyectar las diapositivas, ya se me están viendo. Sí, esta es de neuroeducación. Y que, mm, ok, entonces, vamos a partir del aprendizaje. En el proceso educativo existe lo que se llama la didáctica, rama de la pedagogía que se encarga de la operación concreta del proceso enseñanza, aprendizaje, evaluación. Lo distingo en estos tres momentos, es decir, hay un proceso de aprendizaje que tiene que suscitarse en el estudiante, el que aprende, el aprendiz, el discente, ¿sí? Y el de enseñanza, que tiene un peso importante, el docente, facilitador, tutor, pero no es único, ¿ok? El docente sí acompaña, pero el estudiante puede aprender por sí mismo, puede aprender de los compañeros, puede aprender a través de dispositivos no humanos, dice el conectivismo. Sí, el chico puede entrar a YouTube y aprender prácticamente elementos básicos de lo que sea, ¿sí? Ya cuestiones más sofisticadas, pues bueno, ya son como más complejas. Entonces, ¿para qué necesitará el estudiante al docente? Que en YouTube es mejor porque YouTube, tú, cuando no quieres, le das pausa y te saltan los anuncios. Y en cambio el profesor te va a decir, tal fecha, tal entrega, tal calificación, estuvo mal, corrige, siéntate bien, respeta, no vayas al baño, no te pares. Híjole, ¿no? Entonces, en esa dinámica es donde vamos a entrar, la parte de la enseñanza. Y la evaluación, ¿ok? Si bien el rol del docente nos otorga una perspectiva de poder, entendida en el sentido de que nosotros somos responsables de emitir un juicio de valor,
es decir, evaluar, ¿sí? Un juicio de valor a lo que el estudiante realice. Y tenemos una protección porque yo puedo decirle que entregue tal cosa y calificarle otra. Entonces, cuando no hay criterios, y ojo con este tema, criterios, la evaluación puede ser compleja. Entonces, entre más específica y con criterios claros, mucho mejor. ¿Ok? Veamos el tema del aprendizaje. ¿Cómo es que se da este proceso? ¿Cómo a la fecha podemos ubicarlo en un tema específico? Y por ahí hay una línea hacia lo emocional. ¿Ok? Bien. Si ubicamos de manera fisiológica, ¿dónde se da el aprendizaje? ¿Ok? Entendemos de distintas partes del cuerpo. Bueno, pues es que está la memoria muscular, ¿sí? De los que practican algún deporte, artes marciales, etcétera, saben que ya casi de manera instintiva reaccionan, ¿no? De tal o cual manera. Los acróbatas, bailarines, ya no lo hacen con gran análisis. Y aquí voy a dar una afirmación, no seamos tan radicales, ¿ok? Pero no todo se analiza. Es decir, hay un aprendizaje que te lleva a revisar, analizar, ser minucioso, y hay otro aprendizaje o procesos de aprendizaje que son vía la repetición, ¿ok? Eh, Algunos chicos, algunos alumnos que tenemos, o nosotros mismos, o compañeros, son muy buenos redactando. Ya lo traen pulidito y acomodado y organizado. Son muy buenos opinando. Pero ¿qué pasa con la otra parte del grupo que se le dificulta? Tiene la idea, pero ¿cómo se la digo, profe? Es que no sé, ¿no? Y te empieza a definir diciendo lo que no es, o lo que significa, o lo que hace. Entonces, eh, ese tipo de estudiantes tienen que practicar, ¿sí? La redacción es de este estilo. Hay que practicar, redactar, escribir, y se va perfeccionando. Ahí es donde entra el rol del profesor, ¿ok? Entonces, ¿dónde fisiológicamente sucede el proceso de aprendizaje? Respuesta, aquí, en el cerebro. Como el aprendizaje es un proceso que no es tangible, no se ve. O sea, ¿qué sucede con mis redes neuronales? Solo se da cuenta el mismo cerebro y la misma persona, aunque sea o no consciente de que el aprendizaje se ve a través de conectores y demás. Entonces, cuando aprendemos, sucede algo en nuestro cerebro, ¿ok? Y vamos a tratar de abrir ese algo a detalle para entender cómo funciona el cerebro, el aprendizaje, la memoria y sobre todo los neurotransmisores. ¿Ok? No olviden esa palabra, neuro, porque los neurotransmisores son con los que vamos a trabajar cuando estamos en la parte del aprendizaje. ¿Ok? Entonces, el cerebro, una masa que tenemos en en la cabeza, eh, pesa aproximadamente 800 gramos, kilo 200. Depende mucho, y aquí sí viene el tema de la edad, la raza, el género. Los cerebros del hombre y la mujer pesan diferentes, son estructurados de manera distinta, pero hay elementos clave y sobre todo lo que vamos a utilizar es esto del cómo a partir del nacimiento, por ejemplo, se van conformando nuestras redes neuronales. Ok, el aprendizaje se da a través de conexiones. Bien, pero para que estas conexiones o redes neuronales empiecen a ocuparse, hay ciertos puntos de estímulo. En el principio, cuando nacemos, nuestro estímulo son los sentidos. Empiezo a tocar, a saborear, a degustar, a oler, empiezo a explorar el mundo como bebé y empiezo a construirme redes. La estimulación
genera mayor cantidad de neuronas y de redes neuronales. Aquí el punto es que las redes se vayan estableciendo, ¿sí? Una neurona como tal, separada de otra, se busca para establecer un tipo de conexión. En el cerebro se encuentran distribuidas en función de las áreas, lo que se llaman funciones ejecutivas. Y a partir de dónde se ubican es para cierta cuestión. Nosotros, por ejemplo, no somos conscientes de cuántas veces hemos respirado en estos 10 minutos. Ya no lo tengo que contabilizar, no, no es algo, pero sucede. Y sí, ya aprendí a respirar. Este tema de lo que... Ahora, en la escuela, en la universidad, los bachilleratos, los posgrados, tenemos que buscar este aprendizaje ya más formal. No basta con un aprendizaje vicario, empírico o poco sustentado. Tenemos que darle cierta formalidad. El por qué puede traer una carga ideológica de la construcción y decirnos que es mejor ser académico y analítico que ser una persona común. Pero bueno, eso ya es una cuestión social, de cómo cada quien ve. Un gran descubrimiento del siglo XXI es la plasticidad cerebral o la neuroplasticidad. Entender que independientemente de la edad, el cerebro puede seguir aprendiendo, creciendo y convirtiendo esta perspectiva, esta figura. Por ejemplo, ahorita estamos activando nuestros conocimientos previos. Ah, sí, yo he escuchado, creo, he visto. Y también en el aula, ah, es que yo he visto esto y he hecho con los alumnos y entonces por eso están como que más activos. Uno mismo. Entonces, el desarrollo de las conexiones tiene que ir creciendo con la vida, con los estímulos y demás. Leer es un gran estímulo, ¿ok? Quiere decir que leer nos ayuda a establecer conexiones. Por eso cuando leemos de literatura, de física, de energía nuclear, de historia, entonces empezamos como a no entenderlo porque la neurona está creciendo. ¿Cuánto tiempo tarda una neurona en conectarse con otra? Promedio de 14 a 21 días, o sea, 2 a 3 semanas. Curiosamente, es el tiempo que tarda un hábito, ¿ok? Entonces, entre más hábito tengo, más, por ejemplo, empiezo a leer 5 minutos y me duermo, ¿ok? El asunto no está mal si te duermes. El asunto es que al día siguiente vuelvas a leer y vas a aguantar 6 minutos y luego 7 y luego 10 y luego 20 y luego vas a seguir leyendo. Y luego, cuando lees a diario durante mucho tiempo, pero no me hablo de leer letreros, no, es leer consciente, me agarro mi libro y empiezo a leer. Hay quien está a favor de la lectura en físico, hay quien está a favor de la lectura en digital. Yo creo que hay que leer, ¿sí? Y leer de continuo. Leer TikToks no es tan sano, ¿eh? O sea, leer en Facebook, ¿por qué? Pues son notas que saltan, ¿sí? Aquí es como leer de continuo, de corrido. Entonces, punto número uno, el alumno tiene que leer. ¿Y qué creen? El maestro tiene que leer más, ¿ok? Estimulación vía lectura, estimulación vía actividad. Y aquí vamos a ir vislumbrando algunas estrategias para aplicar en el aula. ¿Ok? Entonces, entendemos este tema de la neuroplasticidad, ¿sí? En donde vamos a ubicar esta facilidad de reaprender, desaprender y aprender en nuestro cerebro. Es decir, todos podemos aprender. Fíjense que entender como maestro esto y repetírnoslo, más cuando estamos enojados, es importante. A veces nos pareciera que los alumnos no están aprendiendo. A lo mejor alguien dice, no, es que no me parece, es que no están aprendiendo. Pero hay que ver las causas y cambiar la estrategia, que ese es donde viene el tema de la didáctica y la pedagogía y demás. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a ver los dos tipos de estímulos que son el interior y el exterior. Es decir, a través de los sentidos, la parte
externa que nos vincula a nuestra piel, nuestro cuerpo, nuestros sentidos y que trae información al cerebro. Pero también tenemos los estímulos de preconceptos, ideas, valores, ¿sí? El hecho de que yo les diga, no piensen en un elefante rosa, el cerebro no procesa el no. Entonces de inmediato, un elefante rosa, sí es cierto. Entonces está el estímulo mental, porque nadie ha visto, tocado, olido, sentido, ¿sí? Eh, la sabiduría los persigue, pero sí, le ganan los chicos, ¿verdad? Decir, entonces es innato aprender, pero hay que activar bien el asunto, el tema del cómo, ¿ok? Y así nuestros sentidos nos permiten interpretar el mundo, pero también nuestra mente. Es increíble lo que sucede de los 5 a los 12 años de edad. Fascinante. Digo, de los 0 a los 5 también suceden muchas cosas, ¿no? Es la base del aprendizaje. Pero la personalidad, los gustos, los deseos, la intencionalidad, los intereses se van puliendo. Lo peor que puede tener un estudiante de básica, media superior, lo peor es no tener hábitos. Un estudiante sin hábitos va a tener un proceso académico complicado. Y hablo de cualquier hábito. O sea, es que le gusta nadar, le gusta jugar fútbol y todos los días, de manera informal, la cascarita o de manera sistemática el entrenamiento. Le gusta leer, le gusta tocar música, le gusta ver, o sea, el hábito y sobre eso. Quiere decir que debemos formar hábitos. El hábito de lectura, el hábito de escritura, el hábito de cuestionamiento. ¿Qué tanto leemos nosotros, maestros? ¿Qué tanto escribimos? ¿Qué tanto cuestionamos? ¿Sí? Ahí viene este tema de la congruencia que vamos a ir viendo más adelante. Ahora, el cerebro tiene o detecta funciones de carácter sensitiva, los 5 sentidos, motoras que ya tienen que ver con la sincronía corporal. Digo, nosotros vemos bailar a alguien que tenga ritmo y dice, oh, está padrísimo, baila muy bien, ¿no? Y pues uno en la mente baila más o menos igual, pero pues ya los pies y las manos no responden igual. Entonces, así como yo con 2 pies izquierdos, y pues no, nomás no, el baile no. Entonces, el juego fútbol, no practico un deporte de karate y contacto, eso no lo sé, box ni mucho menos. Entonces, cada quien tiene como la parte motriz. Hay quien se tropieza en los escalones casi siempre. Hay quien no le atina al último escalón y siempre anda como dando tumbos ahí. Hay quien es muy bueno estacionándose de reversa, de izquierda a derecha y vámonos en el carro y pues bien. Hay quien puede manejar automático, hay quien puede manejar estándar, hay quien puede pilotar un avión y aterrizarlo suavemente y no se siente nada. Y hay quien, pues, nomás no nos atrevemos. Entonces, lo motriz ya como en otro nivel. Y luego viene el tema del lenguaje, el aprendizaje, la memoria. Ok, lenguaje. Noten por ahí cuál fue la última, en el chat, la última palabra o palabras que no conocían y que ahorita ya conocen, ¿sí? Este, hay una palabra que a mí me gusta mucho, se llama serendipia, ¿sí? No vayan a poner esta, es que yo no sabía qué es la serendipia, ¿no? Eh, serendipia es una palabra curiosa, ¿no? De estas serendipia. Es como eh, conceptualizando la serendipia o serendipity, es la forma de tener un éxito mayor buscando algo que no era eso. Ejemplo, todos tenemos en nuestra casa un clip, ¿verdad? Dios, como buenos maestros tenemos una pila. Aquí yo tengo así, así, ¿no? Como que muchos clips. Ok, el clip es muestra de una serendipia.
Los inventores del clip se daban cuenta de que los documentos se desfasaban y que se revolvían. Entonces dicen, vamos a buscar a crear un mecanismo que permita agrupar muchas hojas, ¿sí? Y que cientos de hojas, así, sí, esa era la idea inicial, cientos de hojas de manera fija y que no se muevan. Y entonces, digo, tú le pones a este clip 5 páginas y está fascinante, pero le pones 30 y pues ya se abrió y no funcionó. ¿Ok? Buscando eso, dio como resultado el clip. Serendipia. Otro ejemplo clave, y todos tenemos en casa, hasta marca hay, ¿no? Post-it. Un post-it. Los creadores del post-it decían, eran de paquetería. Dice, entonces, los paquetes le pegaban una hoja con cinta y pues entre el viaje se rompía, se perdía, entonces no ubicaban los paquetes. Dijeron, ya sé, vamos a hacer una hoja que una vez pegada ya no se despegue con nada y que aguante y soporte. Resultado, el post-it que puede pegar y despegar las veces que quiera. ¿Ok? Serendipia. Buscas una situación y te da algo positivo, no necesariamente lo que buscaba. Aquí me dice Verónica que una palabra que aprendió. Anoten por ahí una palabra nueva que hayan aprendido en estos días, en estas semanas. La última palabra nueva, por favor. Es, ¿qué es esto? Estamos conformando el lenguaje, ¿ok? De modo que el lenguaje, esta cuestión universal, pero a la vez tan diferenciada en el idioma, en los regionalismos, o sea, todo está bien planteado, lleva el ser humano y lo echa a perder, ¿no? Está el lenguaje como universal, como concepto universal. Y llega y hacemos barreras geográficas y bueno, tú hablas francés, italiano, inglés, alemán, ruso, chino y pues ya. Y tú hablas mexicano del sureste, de Veracruz. Y tú hablas español del norte. Y tú hablas español del centro. Entonces, cada quien tiene como distinta forma, ¿no? De denominarlo. El lenguaje se construye. Diletante. La película de Oppenheimer, ¿no? Sí, de verdad, tengo que ir a verla. Tengo que ir a ver, no, no me ha dado tiempo. Reputa, dice, pero también que espero que no sea una grosería. Digo, es que estamos en Veracruz. Probablemente no. Porque el lenguaje lo vamos aprendiendo a partir de la experiencia. Por eso es que el lenguaje es más complejo. Por eso es que la lectura te abre un panorama hacia el nuevo lenguaje. Por eso hay quien se expresa muy bien. Digo, hay que leer no sé, al poeta que ustedes tienen ahí, ¿no? Al poeta, bueno, García Márquez no es como tal poeta, bueno, me gustan los libros, Becker, algún otro, Gabriel Mistral, acá tenemos como también mujeres, este, y también distintos poetas, ¿no? Tienen una forma distinta de decir lo mismo, pero tienen un nivel avanzado de lenguaje. Desafortunadamente, los estudios refieren que los alumnos de bachillerato y universidad tienen un lenguaje reducido. No es por el reggaetón ni por Peso Pluma, eso ya viene desde hace tiempo, ¿eh? ¿Y qué tenemos que hacer? Ampliar su espectro de lenguaje, ¿ok? Para ello tienen que aprender que reputa no es una grosería y que si te noto circunspecto, nefelibato y meditabundo, no quiere decir que te estoy diciendo algo, ¿sí? De algo triste o demás, ¿no? Entonces, a eso voy. El lenguaje se aprende. Y cuando se utiliza, se fortalece la memoria. ¿Ok? Cuando haya temas difíciles, una estrategia didáctica es la repetición. Digo, retomando la escuela tradicional, ¿no? 5 por 1, 5, 5 por 2, y por la sílaba, la L con la A, la. ¿Y qué? Resultó que aprendimos. Ya después se fueron perfeccionando las técnicas, ¿no? Pero sí va en esa línea. Ahora,
Para esto, el cerebro, ¿sí? Tiene en su estructura áreas motrices, áreas que le llaman somestéticas, o sea, de sensibilidad corporal, las de lenguaje, sociales, asociativas. Técnicamente todos estamos preparados para socializar, pero a algunos se les da mejor que a otros. ¿Por qué? El cúmulo de experiencias, de situaciones, ¿sí? Ahora, eh, en la parte el área asociativa o de asociación está en el lóbulo prefrontal, bueno, la frente, ¿no? La parte frontal, lo parietal, occipital, vamos a ir viendo ahorita esta estructura. Hay quien tiene muy desarrollada la parte de planificación y el pensamiento abstracto, pero hay quien no lo tiene. No lo tiene desarrollado, no quiere decir que no lo vaya a desarrollar nunca, tendrá que practicarlo. Otros tienen en la parte parietal, que es las áreas de leer, hablar, etcétera, un poquito más desarrollado. Hay niños que de 5, 6, 7 años que hablan muy coherente, hablan mucho, ¿sí? Y bueno, a los 12, 16 también. Pero hay otros niños que son tímidos, tienen poco discurso, les cuesta socializar, etcétera. Entonces, ¿por qué si el cerebro viene, todos los cerebros vienen preparados para lo mismo, unos tienen más resultados que otros? Respuesta, estimulación. Pero la sobreestimulación genera un resultado distinto. ¿Sí? ¿El chico puede ver YouTube? Sí. ¿El chico puede ver TikTok de cierta edad? Sí. Pero eso no significa que va a pasar 12 horas. Ahí es donde ya viene la sobreestimulación. El regreso a clases es un lío de horario, porque el chico tiene sueño, obviamente, porque se está levantando tarde, 10, 12. ¿Por qué? Porque ya durante más de 21 días ya hizo el hábito de pararse tarde. Ahora tienes que romper ese hábito. Ya hizo el hábito de no escribir, el hábito de no leer, el hábito de no tener una responsabilidad específica de la tarea. Conclusión, pónganlos a leer, pónganlos a escribir, pónganles tareas entregables frecuentemente en los primeros 21 días. Le estamos ayudando al cerebro a romper el hábito y retomar el hábito nuevo. La verdad es que hay chicos que siguen, que se inscribieron a un curso y un semestral y todo, híjole, pero son los menos. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos la estructura cerebral viendo así, bueno, a su izquierda, a su derecha, y tenemos la parte frontal, aquí es donde está aquí en la parte de nuestra frente, y bueno, acá está hacia atrás, la parte de la nuca y demás, ¿no? Tenemos el lóbulo frontal, los parietales, los temporales y bueno, la parte occipital. Y ahí tenemos los distribuidos los sentidos. Por ejemplo, y vean, este punto, este dato es fuerte. En la parte frontal, ¿sí? Nos ayuda la parte del lenguaje. Hay estudios de a los que les dio COVID, bueno, nos dio, a mí también me dio, ya, bah, que está todo, nos dio COVID y perdimos el olfato y el gusto durante 3, 4, 5 días, estamos presentando dificultades para encontrar alguna palabra y se nos va. ¿Por qué? Porque se vio afectada la parte de el gusto y el olfato y ahí mismo se encuentran conexiones con el lenguaje. Entonces, si de repente, y no solo es por la edad, van y se levantan al ref y tal, y quieren una palabra y no la encuentran, y tuvieron COVID, hay una relación directa, estudiada, ya investigada. Pérdida del olfato son las mismas áreas específicas del cerebro, pérdida del olfato y gusto, que tiene que ver con la parte del lenguaje. El tema de oído, con la cuestión del equilibrio, digo, los que tienen vértigo, eso lo tendrán como muy, muy claro. Entonces, y el tema de la vista tiene que ver también con una parte de los recuerdos. Por eso
golpes en la parte de la cabeza de repente te dejan sin sentido y demás. Los golpes en la cabeza son más graves de lo que... Y siempre hay como una secuela, digo, hay de golpes a golpes ligeros, pero ya hay quien tiene fractura, etcétera, o que rompe la parte de la piel, cabello, piel, luego hay una capa ligera, luego una más rígida, la dura, eh, cabeza como tal. Parece que tuvimos un casco ahí protector. Y al interior, después de la cubierta o la corteza, viene una especie de líquido, este, ¿sí? Una especie de líquido, gracias, Marta, y el cerebro. El cerebro no está fijo con la corteza, está ligeramente separada y bueno, hay una parte acuosa, digo, no es agua como tal, y se mueve un poco. Cuando hay un accidente o un golpe fuerte, como lo de los boxeadores, choca con la pared y como que se desconecta o se desmaya uno como tal, queda noqueado temporalmente. Digo, si es más grave, pues bueno, ya hay como secuelas en eso. ¿Ok? Ahora, aquí tenemos los lóbulos frontales, occipitales, temporales y parietales. Y ahí, lo que está vinculado. Esta información está en el libro de Cómo funciona tu cerebro para Dummies, ¿no? También que les compartí ahí. Es importante y bueno, no solo también para nosotros, sino para los alumnos. Actividades para razonar, planear, decidir. Este tema de las emociones también está en el lóbulo frontal. El occipital, la parte visual, posterior, palabras, visión, ¿sí? Que curiosamente, bueno, el ojo ve, lo invierte el cerebro y ya lo manda la imagen invertida en este caso. En la parte temporal, el sonido, la comprensión del habla, la memoria, que tiene que ver con ejercicios precisamente de recordar, de memorizar, de responder, de cambiar rutina, resolver acertijos, sudokus, este tipo de juegos. Lo parietal, el tema del movimiento, cálculo y demás. ¿Sí? Son como funciones de los lóbulos cerebrales, así a grosso modo. Ahora, esto tiene que ver con la célula específica, ¿sí? Que es la neurona. Y estas que tienen una cualidad de adaptabilidad eh, se van muriendo, pero también van, bueno, no es como que de repente se murieron tres neuronas, ¿no? Sino que van disminuyendo su intensidad porque no están siendo utilizadas. También hay una poda neuronal, diariamente van como reduciéndose, pero también hay posibilidad de ir generando nuevas conexiones y esto las fortalece. Así, en esta conexión, entre más situaciones hacemos con estos neurotransmisores, fortalecemos esta neurona. Cuando no hay este fortalecimiento, pues bueno, se van desgastando. Obvio, con la edad se van desgastando, perdiendo también. Es una situación biológica, pero podemos ayudar al deterioro. Los antioxidantes, como medicamento, ayudan. Digo, eso, para eso tienen que ir con un médico, pero en términos generales es este tema de los oxidantes, antioxidantes, ¿no? Ayudan a retrasar. Y bueno, el ejercicio físico, mental, de lenguaje, social, dicen algunos el bienestar. La neurona tiene un núcleo que es la parte de su contenido, el cuerpo que lo cubre, las ramitas dendritas, que son las que tienen esta conexión, y el axón o la rama, ¿no? El cuerpo de, si esto le ponemos como el núcleo de la cabeza y la colita. Y con las dendritas se van conectando. No es como descarga eléctrica, es como un salero. Creo que acá en la siguiente es como un salero, así como que uno suelta y cae en la otra. O sea, esto que ven aquí en la imagen es una neurona con otra, una dendrita, y aquí está soltando la información a la otra. Y entonces empieza a hacer la red y empiezo a generar neurotransmisores. Las personas que tienen mayor edad tienden a
fortalecer sus hábitos, pero son muy pocos hábitos. Se levantan más temprano, sí, pero tienen una rutina. Hacen tal, A, B, C, D, siempre. A las 4 de la mañana, ¿no? 5 de la mañana, que tenemos personas mayores en casa, sabemos, ¿no? Se levanta, hace tal, tal, y a cierta hora tal, etcétera. Así tienen como muy rutinario. Y eso le ayuda. Pero fortalecer la rutina, cambiar una rutina, agregar algo a la rutina, le ayudará mucho en el proceso neuronal. Incluso ya hay procesos donde activan ciertas áreas, terapias ya existen, ¿no? También para activación de estas áreas que no tienen tanto beneficio. Ahora, estos neurotransmisores son los encargados de llevar información. Aquí es donde vamos a empezar a ver cómo funciona el aprendizaje. Ok. Para que algo se dé, el aprendizaje tiene que estar conectado. Si no hay conexión, no hay un procesamiento de la información. ¿Ok? Y aquí tenemos los neurotransmisores positivos, los que ayudan y fortalecen, y los que negativos, el de la ignorancia, que luego los alcanza. Entonces, tenemos primero la oxitocina. ¿Ok? La oxitocina ayuda en el tema de los procesos biológicos, ¿sí? Pero fisiológicos, pero también tiene un tema hacia lo emocional. ¿Ok? La afectividad, la empatía. Ojo, de estos elementos vamos a ir buscando aspectos para integrar al aula. Es decir, tenemos que dotar un ambiente de aprendizaje donde haya empatía, donde haya afectividad, trabajo colectivo, colaborativo, apoyo, ¿sí? Donde haya amistad, donde se fortalezcan estos lazos, ¿ok? Esto se dice más fácil de lo que resulta, ¿eh? Porque hay grupos complicados, ¿sí? En donde no hay posibilidad, no se dejan, digamos, ¿no? Y hay también periodos muy cortos. Me tocó recién una clase de 4 sábados y pues muy poco, ¿no? Entre poco lo que pueden ser en el tema de lo social. Sin embargo, ponerles actividades en equipo es clave, ¿sí? Con esto generamos la oxitocina para con las personas con los estudiantes. Encargarle actividades a los estudiantes en donde también tengan que interactuar con su familia. Esto en la primaria que te ponen, platica con tu mamá y pregúntale una cosilla, platica con tu abuelo y que te cuente una historia y cópialo. Ese tipo de actividad, ¿sí? Acuérdense, buscamos el bienestar, ¿sí? Este tema de la empatía, confianza y los alumnos, ahora, no sienten los alumnos grandes, o sea, los de universidad, decir, ah, eso es cosa de mí, ¿sí? Porque no van a mostrar la parte débil, blanda de su emoción, ¿no? Y como dice el profesor, ¿no? El alumno piensa que uno es el enemigo a vencer y que piensa que porque tú le encargas una tarea lo estás fastidiando y no lo dejas ser feliz. Y hacerle ver este tema es importante. Hay un ejercicio que se llama, ¿y si tú fueras el maestro? Así como, a ver, si tú fueras el maestro, ¿qué harías para esta materia? ¿Mm? Encárguenselo un día, a ver qué pasa, qué dicen los alumnos. ¿Ok? Y ya verán que no es como tan sencillo, ¿no? Y cuando exponen un tema, se tienen que preparar varios días para presentar 20 minutos, ¿sí? Bueno, hay quien no se prepara, pero bueno, eso ya es otro asunto. Y les sale bien luego, ¿no? Está eso. Ok. La oxitocina. Dos, la dopamina. A todos nos gusta sentir que lo que estamos haciendo está bien. Hay grupos, me atrevo a decir que hay instituciones en donde los alumnos tienen miedo a preguntarle al maestro. Sobre todo a uno, ¿no? Híjole, es que si le preguntas se enoja y empieza y nos da su discurso que ya todos no sabemos. O a pedir un proceso administrativo o el mismo maestro
decir, ah, soy bien el directivo, el coordinador, el tal, porque entonces empiezan a dudar. Volteemos ese asunto y empecemos a reconocer los esfuerzos y las partes positivas. Hay un ejercicio también que se relaciona con esto y que se llama el diario de agradecimiento, ¿sí? Consiste en poner lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, tres momentos en los que te sentiste bien y por qué fue eso. Entonces yo puedo decir, ah, pues ayer que fue, bueno, hoy que fue viernes, me sentí muy bien cuando iba manejando, escuchando una música y tal, y empecé a cantarla y me sentí muy bien, ¿sí? Eso, agradecer porque eso. Y al alumno, ¿ok? ¿En qué momento le agradezco al alumno por darme esta situación? Al final dices tú, híjole, pero es que es más trabajo. Hay mucho que agradecer. El aprendizaje, el permitirle, el estar, el que un alumno crea. Y díganme si no es cierto cuando un alumno, tú estudias tu clase y te preparas y todo termina, ya no podemos ir, profe, ya, y se paran. Pero se queda uno o dos y te dicen, profe, me gustó mucho la clase y el tema, y creo que esto que dijo a mí me funcionó. Dices tú, ya, valió el día, ya, se acabó la semana, porque pocas veces sucede. Implementemos un sistema de recompensas en el aula. En preescolar funciona muy bien, ¿no? El semáforo verde, rojo, verde, ámbar, rojo. En pues, más arriba, de puntos, puntos extras, un listado, el cuadro de honor. Implementemos un sistema propio que le haga sentir bien a los que están ahí. Es individual y aparte hay un reconocimiento público. Recuerden lo que dice la frase. Reconocer en público y llamar la atención en privado. Entonces, esa parte es, hago empatía, genero oxitocina y reconozco tu esfuerzo, genero dopamina. Esto lleva a, oye, la clase del profe está buena, ¿sí? El sellito, sí, también funciona, o sea, todo funciona. El de la abejita, sí trabajó, ¿no? Bueno, a veces ponen el del periquito, habló mucho en clase. Por ahí, esos sellitos son buenos, o sea, son buenos. Ahora, ahorita vamos a hablar de cómo subirla, pero también cuando se bajan estos niveles, lo que provoca, ¿sí? Entonces, esto es cuando tú vas, digo, las chicas, ¿no? Que entre chicas digan, oye, qué guapa te ves, qué bien te ves, y tú, órale, no, pues sí, me hizo que me peiné hoy, ¿no? Entre varones es más difícil, ¿no? O sea, creo que los varones decir que si un varón te diga, oye, qué guapo te ves, y tú, es como que raro, ¿no? Pero bueno, son temas de tabúes y demás, ¿no? Porque, pero ¿qué pasa? De inmediato, no reconocemos ni recibimos el elogio, porque no estamos acostumbrados, ¿ok? Entonces, acostumbrarse a recibir es recibir el golpe de dopamina. Diario de agradecimiento, de lunes a tres momentos, ¿sí? Anotarlo es muy, muy bueno. Tercero, serotonina. El reloj biológico, la serotonina sube y baja a lo largo del día, ¿sí? Dormir es necesario. Eso de que pones tu alarma, su alarma sonará en 4 horas 17 segundos, chin, ya, no se pudo, pero mañana sí, su alarma sonará en 4 horas 18, en 3 horas, en 5 horas. Eso de que su alarma sonará en 8, no sé si sea de película, de ciencia ficción o algo, pero pues, pocas veces sucede. ¿Cuándo dormimos más de 8 horas al día? Cuando nos enfermamos. De repente te enfermas y sabes que te quedas ahí a contra regañadientes y te duermes, porque tu cuerpo dice, ya basta, ¿no? Ya bájale tantito. ¿Ok? La serotonina produce una sensación de bienestar.
estar bien, sentirme bien, ¿sí? Y esto aleja la ira, el enojo, la agresión y las personas se sienten bien, ¿sí? Podemos implementar un listado de qué te gusta en la dinámica que van a aplicar el primer día, del cómo te llamas y qué te gusta y tal, agréguenle qué te hace sentir bien, qué te gusta, ¿sí? ¿Qué te interesa? ¿Qué te motiva para conocer a los estudiantes? Y por ahí, un día aborden el tema de lo que les gusta o les interesa a alguno de ellos, ¿sí? Y díganle, hoy vamos a hablar de tal porque a alguno de ustedes del grupo les interesa tal cosa. Y llevas el tema, 5 minutos, 10, y vas a ver cómo los engancha. Generas empatía, serotonina, dopamina, trabajo colaborativo, unión del grupo, ¿sí? Y el que es aludido se siente bien. Ya en grupo, cuando ya estamos unidos, esto del abrazo colectivo y demás, ¿no? Todos vamos a papachar y tal. Y luego solo sucede en los cumpleaños o cuando a alguien se le muere a algún familiar. O sea, vean cómo, no duermo, pero cuando me enfermo sí duermo porque tengo que dormir porque mi cuerpo no puede. No le reconozco a alguien que hizo bien, pero el día de su cumpleaños sí. Y cuando se murió algún familiar directo y ya llegó triste, bueno, vamos a ver. Como que lo tratamos diferente. Ok, imaginemos la misma situación ya como una constante. Que eso es lo que tendríamos que promover en el aula. Adrenalina. A las personas nos gustan los retos. Nos gustan que las cosas tengan cierto grado de dificultad, ¿eh? Cierto grado, no imposibilidad, ¿eh? Entonces, que tú le des retos al estudiante, situaciones complicadas, con la respuesta, la orientación, su reto mental, que le dejes una actividad interesante, ¿sí? Esto se va ayudando muchísimo. Que también en el salón caminen, muevan, hagan ejercicio de arriba, abajo, izquierda, derecha, etcétera, que se muevan. La parte de la activación muscular es importante. La adrenalina, que nos ayuda a mantenernos vivos, es la que dice, hey, cuidado, te van a atropellar, ¿no? Entonces como que reaccionamos y se siente el golpe, sube y baja el cerebro rápido, ¿no? En cuestión de milisegundos. Eso hay que provocarlo en el aula. Los retos son claves. ¿Sí? Si no, pongan a competir a 3, 4 equipos y qué tal, y van a ver cómo se esfuerzan y al final les das una recompensa simbólica, no sé, de una paleta hasta puntos, o que salgan más temprano, no sé, ¿sí? O que les quites una tarea, algo así, van a ver cómo funciona, porque entra la adrenalina y también la dopamina por el sistema de recompensas, ¿sí? Tenemos al villano, cortisol. El cortisol es la hormona del estrés, del cansancio, de la fatiga, del repensar. No es normal estar estresado, no es normal tener carga de trabajo, no es normal tener pérdida de sueño, de hambre, no es normal estar irritado, enojado, molesto y viene un mosquito ¡ah! Y sacas todo lo que... No es normal, es un exceso de cortisol. El cortisol viene a nublar a los otros cuatro. Disminuye la producción de serotonina, dopamina, oxitocina y adrenalina. Las personas con cortisol muy alto son muy irritables, muy enojones, mm, eh, mm, socializan poco, son de esos que los vas a abrazar y tienen los brazos así, ¿no? Y, ponen la cara de... Y no te responden un saludo, un abrazo, un gol. Son como porque tienen una estación ahí más allá de la personalidad. En casos graves lleva a la depresión o a la ansiedad, ¿sí? Mucho pasado en depresión, mucho futuro en ansiedad, que es que aceleran las cosas. Entonces, el cortisol nos afecta. El cortisol se puede disminuir con la actividad física, el ejercicio.
Más allá de verte bien y radiante y musculoso, ayuda a disminuir el cortisol. Hacer algo que te gusta, comer lo que te gusta, ayuda a disminuir el cortisol y te da placer. ¿Sí? Lo que te da bienestar y placer, los cuatro neurotransmisores son buenos. El cortisol, no. Por ahí, y la sesión pasada decíamos, ¿qué te gusta comer y qué no has comido y qué te gusta hacer? ¿Y a quién le has hablado? Y mandado un mensaje a un amigo, una familiar, decirle que le quiero. Hay otra técnica, es una carta de agradecimiento para alguien, y esa se entrega. Es decir, quiero agradecerle a mi mamá por tal, tal, a mi hermano, a mi tía, a mi pareja, a mi maestro, mi maestra. Si tienen tiempo, escríbanle una carta a mano a cada uno de sus alumnos. Verán el resultado. ¿Mm? Una carta bonita, sin reclamo, así cortita, breve. Oye, yo creo que tú eres muy bueno, capaz, y creo que confío en ti, que quieres hacer cosas grandes, estás hecho. Así. De hecho, ayuda a nosotros mismos a decir cosas buenas, plasmadas ahí, ayuda también. Y esta carta se entrega, la persona la lee o tú se la lees en voz alta y esperas que te diga qué opina ahora. ¿Ok? Y hay cartas que no se entregan, que son cartas para alguien que ya falleció, para alguien que no está, ¿sí? Y que tú le escribes, te agradezco por cosas bonitas de tal, pienso que, y la lees, la escribes, la lees, pero no se entrega. ¿Ok? Y también funciona, son dos estrategias muy buenas para generar adrenalina, oxitocina y disminuir el cortisol. Imagínate que te leen una carta y que tú no te esperas. Oye, ¿sabes qué? Creo que eres muy inteligente, te admiro porque reconozco que has estudiado mucho y me acuerdo, o que te encuentres a un alumno y digo, oye, maestro, me acuerdo porque gracias a usted un día me dijo tal frase y yo lo tomo y le agradezco mucho. ¿Sí? Eso es recibir neurotransmisores positivos. Quiere decir que el aula, en el salón de clases, el proceso de aprendizaje tiene que estar alejado del cortisol, eso de las bromitas del maestro, pero que hacen sentir mal a alguien, genera cortisol, ¿sí? El, de repente, tareas sorpresas que no dan puntos, castigos a todo el grupo porque amaneciste de mala, cortisol, ¿sí? Hay que llevar cuestiones neurotransmisores positivos y se va generando un proceso ahí interesante. Ok. El aprendizaje tiene tres etapas y todas las teorías del aprendizaje se encargan de lo mismo. Entrada, procesamiento, salida. ¿Ok? Input, process, output. Entrada, proceso y salida. Todas las teorías del aprendizaje. ¿Qué hace de diferente la neurociencia? Estimula procesos en la entrada. ¿Sí? Si te digo, ok, examen sorpresa ahorita porque fíjense que me cae mal, ya, estás estimulando el cortisol. En cambio, si dices, a ver chicos, vamos a hacer una excursión, un viaje, un tal, ¿y qué opina? Y los empiezas a integrar, se sienten atendidos, interesados. Entonces, estás preparando el terreno para lo que entra. Estás estableciendo muchas conexiones para procesar. Y a través del lenguaje, es el único medio en que podemos saber lo que el alumno aprende. Lenguaje escrito, lenguaje oral. No hay más. O te lo dice o lo escribe. Lo hace. ¿Sí? A través. No hay más. Entonces, tenemos que evidenciar el aprendizaje a través de esto. Entonces, preparo con los neurotransmisores en la entrada y ayudan al procesamiento. Y en el procesamiento están los hábitos. 21 días, acuérdense, de constancia, hagan, si dicen que su grupo no sabe hacer citas APA, pongan los 21 días APA, 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 y aprenderán, ¿sí? Sobre el procesamiento básico vendrá el procesamiento avanzado. El alumno que no tiene el concepto no va a poder analizar y hacer cruces de conceptos. Necesita tener la base, es decir, necesita saberse las tablas de multiplicar para poder hacer operaciones complejas.
Necesitas saber conceptos básicos de cualquier área para poder analizar. En esa lógica, ¿sí? Todos podemos aprender. Ahora, hay una teoría de Hebb que se habla de las conexiones entre neuronas y que estas tenemos que estimularlas. Y en esa conexión de neuronas, de dendritas y de, de conexiones neuronales o sinapsis se fortalece. Para generar una sinapsis, le tienes que hacer una pregunta, un reto, una actividad de algo que no conoce. La sinapsis se hace de lo conocido. Tú tienes que formar una nueva a partir de elementos que no conoces. ¿Sí? Y ahí es donde viene el reto. Para eso, lees algo nuevo, lo analizas individual, colectivamente, lo evidencias a través de un resumen, un mapa mental, un cuadro sinóptico, un cuadro comparativo, lo discutes, lo complementas, lo interiorizas como lenguaje y se empiezan a formar las conexiones. Si van a ver un tema o unidad, 14, 21 días para todo un tema, un bloque temático, son buenos. Actividades, rutinas, para comprender un nuevo proceso o un procedimiento. Depende mucho de la complejidad. Partan siempre del proceso complejo grande, divídanlo en partecitas y empiecen a trabajar con hábitos cada una de estas partes. ¿Okay? Más inductivo el asunto. Y aquí nos vamos a dos grandes tipos de aprendizaje. Tengo que señalar que el modelo BARC, visual, auditivo, lector y kinestésico, ya no se utiliza. Las neurociencias tienen evidencia. El BARC, pues que seas visual, es que a mí me gusta el color tal, y pues eso no es una evidencia científica. Y aquí hablamos, el de las inteligencias múltiples, ya ha habido poca evidencia científica actual con Gartner, mismo caso con Goleman. Las neurociencias hablan de que el cerebro proyecta y coordina la emoción, que la emoción no está en el corazón tiene una función muy específica, es bombear sangre a todo el cuerpo. El cerebro, a través de los neurotransmisores, provoca las emociones, ¿ok? Y aquí tenemos el aprendizaje explícito, que es derivado de este pensamiento consciente y también intencional. Quiero aprender. Punto número uno del aprendizaje, actitud. Quiero aprender. Punto número dos, habilidad. Puedo aprender. Punto número tres, desempeño. Lo aplico. ¿Ok? Entonces, hay que decirle al alumno que él puede aprender, que él quiere aprender, que le toca a él, y luego mostrar el desempeño. Actitud más habilidad más desempeño. ¿Ok? Ya vamos entendiendo la formulita rodeada de los neurotransmisores. Y el aprendizaje implícito, ¿sí? Que ese ya nos da un periodo más duradero. Lo aprendo, lo fortalezco con los hábitos. Generar una emoción positiva que, no que genere un aprendizaje, pero si el aprendizaje no se repite, no se aplica, se olvida. ¿Ok? Porque no está formada la conexión. Recuerden, 14 a 21 días para que se establezca la conexión, entonces ya no se olvida. ¿Ok? Cuando nacemos, tenemos la conexión de caminar, respirar, mirar, oler, etc. Y vamos distinguiendo los sabores, los colores, ¿sí? Las texturas. Yo puedo probar algo y decir está salado, dulce, amargo, picante, ácido. Sencillo, pero porque ya hay un algo acá conectado, ¿sí? Si tienen la oportunidad de comer dulces de otro país, chinos y europeos, notarán que son texturas y sabores diferentes. Eh, un refresco sencillo como Coca-Cola puede ser más simple o menos dulce en Europa que acá, con menos gas. ¿Por qué? Por las normas internacionales. O comer comida vegana, vegetariana, o los que somos carnívoros, ¿no? O sea,
al mil. Las texturas, los sabores, eso marca una diferencia, pero porque ya lo probé varias veces. ¿Ok? No olviden esto mismo para aplicarlo en el aprendizaje. Ok, ¿y cómo se aprende la investigación? Tomando este contexto de los neurotransmisores en el aula. Primero, bueno, no sé hasta aquí si hay comentarios o preguntas, dudas de esta primera parte. ¿Dudas? Vamos captando hacia dónde está el punto aquí. Ahora, ¿en cómo esto lo puedo llevar a la investigación? Porque pues esto es más fácil decirlo que aplicarlo. Primero, ok. La teoría. ¿Qué nos dice la teoría? El profesor debe ser entre youtuber, estando pero, que sepa dibujar muy bien, un gran orador, un filósofo, ¿sí? Un diccionario ambulante, pero al mismo tiempo que maneje varias pistas de un circo, ¿sí? Y a la par, un modelo moral, estético, ideológico a seguir. Un superhéroe, punto. Y la clase, el aprendizaje, tiene que ser, esto nos lo dice la teoría, un proceso motivador, donde el que caiga ahí en tu grupo de repente diga, wow, llegué al paraíso del aprendizaje, aquí voy a aprender mucho. Debe ser un proceso interesante. Me gusta, me interesa aprender a investigar. Me motiva a investigar. Es más, ya quiero que empiecen las clases para aprender a hacer mi tesis, para empezar a hacer mi tesis. Jamás, ¿verdad? Nadie. Útil decir, es que la materia de metodología de investigación es la más importante, me va a servir muchísimo. Uy, la de tesis ni se diga. Y están en maestría, en doctorado, y a poco tengo que hacer tesis, y a poco no. O sea, pues, claro. Y no me puedo titular de otra manera. No. O sea, de doctorado ya no hay otro nivel, ya no se puede. Es que la materia como que deberían de quitarla del plan de estudio. En serio, hay quien se atreve, digo, nosotros defenderíamos que no. Y tiene que ser placentero, Dios mío. Aparte de que me motiven, me interesen, tengo que disfrutar, ay, qué bonito, me encantan las clases de investigación. Y esto, cuando yo lo haga, lo entregue, me dé satisfacción y logro. No olviden estas dos palabras, satisfacción y logro, ¿ok? El estudiante que se siente satisfecho fue escuchado, fue retroalimentado, retroalimentación. Nada peor que entregar una bendita tarea y que te entreguen en la primera semana y que en la última del semestre o del cuatrimestre no recibas nada más que un número. O que entregues un trabajo y te digan 8. Pues maestro, dicen algunos, aunque sea, recuérdame a mi agradable mamacita, aunque sea, dígame algo, profe, dígame algo, no, estoy aquí inerte y me desvelé. Entonces, y que sientan que lograron. El aprendizaje siempre es gradual, de lo simple a lo complejo. ¿Ok? Satisfacción y logro en un estudiante es porque está la dopamina, serotonina, oxitocina, adrenalina están al tope. ¿Ok? Eso dice la teoría, pero la investigación implica leer y a un porcentaje de los alumnos no les gusta leer. Sobre todo leer de investigación, de metodología, de un tema. Dos, implica analizar. Aparte de que lo lea, tengo que explicárselo con mis propias palabras. Sí. Implica escribir. Esto de que hagan un trabajo de investigación documental de 15 páginas y que en la conclusión te pongan 2 renglones, pues no.
Escribir es una práctica. Buscar información académica, válida, confiable, fue el primer taller que vimos. También implica citar, referenciar, implica dedicar tiempo, ¿sí? Retroalimentar y sobre todo entregar un documento extenso. 100 páginas, no, hombre. ¿Y usted cuántas páginas va a pedir, maestro? 80. Ah, no, hombre, en mi vida he escrito tanto. Pero puedo copiar y pegar. Ok. Vamos a leerlas como maestro. Tengo que leer para ser maestro de investigación. Tengo que analizar, escribir, saber dónde buscar información, citar, dedicar tiempo. Yo tengo que entregar avances, tengo que retroalimentar y tengo que integrar documentos. Aquí hay una primera parte, dar clases de investigación, asesorar, apoyar o hacer una investigación no es para cualquiera, ¿sí? No todas las áreas, disciplinas científicas, todas llevan investigación, pero no todas se dedican a esta partecita, ¿sí? No es lo mismo ver la playa desde lejos que empezar a mojarse los pies. Nosotros estamos mojándonos los pies en la playa, en la parte de investigación. Y hay unos que andan bien en mar adentro, ¿eh? Eso sí, son investigadores consolidados. Nosotros estamos mojándonos los pies y nos sentamos en la playa y que nos den las olas y nos jugamos con el agua. Hay quien les gusta ver el mar de fuera, ¿ok? Desde ahí, desde el bulevar, muy perfecto. Desde ahí seguirás viendo. No se meten a la investigación. Nosotros sí, porque estamos lo suficientemente locos como para decir, quiero más de esto que me genera mucho cortisol. Ok. Entonces, si el docente tiene eso, el estudiante, ¿qué requiere el docente? Uno, ser curioso. La curiosidad, eso de que mató al gato, no es cierto. La curiosidad genera nuevas conexiones y ánimo. ¿Cuál es su sentido de la vida? Su misión en la vida. ¿Alguien lo quiere compartir? A ver, es que yo voy a ponerle mi misión en la vida, aquí, desde lo profesional. Esa es mi misión profesional en la vida. Me le da sentido a mi vida. Me gusta mucho lo que hago. Lo hago con gusto, me da satisfacción y logro. Por azares del destino y por decisión, ya lo que quiero y lo que me gusta se unió, y pues aquí estoy en la parte educativa. Quien quiera compartir su misión en la vida, su visión, su significado, qué es para ti, puede poner en lo personal o en lo profesional. Yo le estoy compartiendo aquí la parte profesional. Los leo aquí en... Entonces, quiero curiosear, soy curioso. El niño de preescolar es curioso, pero llegamos los maestros de primaria, secundaria, bachillerato, licenciatura y nos encajamos en un cuadrito. Tienes que pensar, pero dentro de aquí. Y en cambio el de preescolar anda pensando fuera. El sistema educativo te ayuda a pensar en un cuadrito, te lleva, te obliga casi. Y cuando te empiezas a salir, dices como que quiero compartir, quiero hacer. Ser curioso es el punto, ¿sí? Decía un colega, ser curioso hasta donde la ley y la moral nos lo permitan. Es decir, todo lo que está fuera de la ley ya no, ya fuera la moral. Ok, el docente también debe leer más que el estudiante. Se llama convencimiento por congruencia. Digo, yo no, hay que ser bastante cara dura o para decirle al alumno, necesito que leas estos 3 libros para la siguiente semana. Y habrá un alumno valentón que dirá, profe, ¿y a poco usted sí los lee? Y el maestro, claro, pues ¿qué pienso? Yo ya estudié por eso.
¿Me explico? Ahí es donde el profe hace o no la conexión con sus estudiantes. El maestro debe leer más que el estudiante. Convencimiento por congruencia, punto, no hay más, ¿sí? Platica de lo que lee, lleva un libro, que te vean leyendo, que lean contigo. El profesor de metodología tiene que hacer investigaciones, ¿sí? El hacer investigación informal, curiosear, preguntarse, leer sobre investigación, los nuevos avances de su área, etcétera. El profe tiene que escribir. Gracias, Marta, Elizabeth, Flor, por compartir su misión. Muy bien, bien. El profesor que escribe plasma sus ideas. Incluso la planeación de clases que tanto nos encanta y nos da satisfacción, y luego es un proceso para escribir. Esto nos lleva a innovar en la práctica docente por sí misma. O sea, no es quiero innovar, es quiero curiosear, quiero leer, quiero investigar, quiero escribir, y solito se da la innovación, ¿sí? Es, es este tema de innovar. Gracias, maestra Fanny, apuesto, creo en ellos. Imagínense que te digan eso. Yo creo que tú puedes. Ya se empiezan las conexiones. El maestro publica, aunque sea en un blog, aunque sea en una libretita. Digo, si quieres escribir un libro, pues mucho mejor, digo, un artículo, algo ahí, una revista, una ponencia, un congreso, un algo. Y también el profesor debe asesorar y evaluar tesis. Ahí es donde mide qué tanto sabe un profe. La verdad es que uno aprende bastante cuando lees tesis. Y te tocan tesis de otras áreas y tú le entras y de repente te das cuenta que ya aprendiste cosas de contabilidad, de mercadotecnia, de comunicación, de informática, de tecnología, de sociología, de derecho. Y tú, pues, ¿cómo los aprendí? Pues leyendo tesis. Es mejor leer tesis porque la tesis te va a compilar 30 libros y no vas a leer 30 libros. Ya te los compilaron, ya te los sintetizaron. Es más fácil leer una tesis. Entonces, cuando lees 5 tesis, estás leyendo 50 libros, 100 libros, fácil, viéndolo así. Ok, pero, ¿qué dicen? Estas son frases que rescato de algunos profesores. No ustedes, profesor. Tiempo. Es que esto requiere mucho tiempo. No tengo tiempo. ¿A qué hora? No, 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 no es posible. O sea, me levanto a las 4 de la mañana, veo a mis hijos y tal, y la tal, y el tóxico ahí dando lata, y todavía, este, corro para aquí, corro para acá, llego barrido, los aviento así en la escuela, casi por la ventana del carro, y salgo a mi trabajo, y de ahí llego y mi trabajo y tal, y tengo que correr para regresarlo, y luego preparar la comida, y si no comemos en la calle, y luego no, no hay tiempo. ¿A qué hora voy a investigar? ¿A qué hora voy a asesorar? ¿A qué hora voy a leer una tesis de mis alumnos? Tiempo. También dicen, es que, ¿para qué voy a investigar? No me van a pagar más. Y la verdad es que es cierto. Salvo que seas un investigador consolidado y que escribas, y pues, sí, sí ves como un beneficio económico. Pero así a bote pronto es complicado, ¿sí? En ese sentido va el tema, ¿no? Eh, Ser un gran docente, dice Scarlett, Blanca, que apliquen y comprendan los chicos. También dicen los maestros, pero es que asesorar es bien cansado. No he terminado mi tesis, voy a andar asesorando la del otro. ¿Cómo? A ver, pues no. Y sí, asesorar sí, sí es cansado, sí implica dedicarle tiempo. Es que luego los estudiantes, estoy asesorando y se me pierden. Y ya como a los 3 meses llegan que querían revisión. Y luego le pido que tal día, tal hora entreguen avance y hasta se me esconden ahí entre los salones, ya ni me quieren ver porque se andan ahí ocultando. La escuela.
La escuela no valora mi esfuerzo. ¿Para qué? Mira, ahí está fulanito, maestro, gana lo mismo que yo, hasta más, no hace nada, mira. Ok, pretextos nos van a sobrar siempre. No hay tiempo, no hay dinero, no es suficiente, no me valoran, no tal. Sin embargo, podemos hacer esta parte. Tomar la batuta y la bandera y decir, ok, yo soy de este grupo de locos que estamos interesados en que mejore esto. He visto, y ustedes seguramente han visto comentarios sobre los libros de texto. Yo no puedo opinar. ¿Por qué? Porque no he leído, no he visto el libro de texto. O sea, no es, cuando lo lea, lo revise y opine, ya tendré que opinar, pero ni comparto noticias ni nada. Digo, por meritita congruencia, ¿no? Es que el libro de texto que, ok, ya que lo lea, ya opino. Congruencia mínima en ese sentido. Ok. Ahora, ¿qué estrategias puedo aplicar? Las primeras 6 son estrategias cotidianas, o sea, entre más se realicen, ayudan a la investigación de manera directa o indirecta. No son competencias para investigar, son competencias genéricas que ayudan a la investigación. Y entre más desarrollada tengan estos primer bloques de competencias, más ventaja va a haber sobre la investigación. ¿Ok? La segunda es de asesoría personalizada hacia abajo. Esas sí son estrategias didácticas de investigación para los docentes. Acordémonos que las estrategias que aplica el docente son didácticas, ¿no? Y eh, la estrategia es el conjunto de acciones que realizamos para lograr un fin, una intención específica, ¿no? Ok. Necesitamos entonces que en el aula el alumno lea textos complejos, ¿ok? Lea textos sencillos y de repente suéltenle un texto complicado, difícil, avanzado, que tenga palabrejas, palabrillas, ¿sí? Y le dices, ok, van a leer este texto, una paginita, y van a subrayar las palabras que no conocen y las van a buscar en el diccionario, anotando en el bordecito ahí en la hoja, a un ladito, en la libreta, en el celular, ¿qué significa? ¿Sí? Y ya luego lo comparten en clase. Ese ejercicio, ese simple ejercicio, es de gran utilidad. ¿Ok? Ese ejercicio de lectura. Otro ejercicio puede ser, les encargas leer, yo lo aplico, les doy a leer en el semestre un libro le pongo, es de literatura universal, que tenga más de 70 páginas, y bueno, hay autores, ¿no? Premios Nobel, etcétera. Y ya lo van leyendo. Y ya en el último cuarto la última quinta parte ya les digo, a ver, hoy nos va a hablar del tema tal. Y entonces pasan al frente 5 minutos, 3 minutos, y alguien habla del libro que va leyendo. Y dice, oye, ya me dieron ganas de leer el libro, ya me atrapó, ¿no? Entonces, sí, se contagia. Son 2 técnicas que podemos aplicar para lectura. Pedir trabajos con una estructura específica siempre. Ok. En Arial, en Roman, en hoja blanca, a mano, pero díganle cómo. Con margen y pónganle margen derecha, izquierda, 2.5 superior, sangría, negrita, cursiva, subraya. Exploten, sean exagerados en ese sentido. ¿Ok? ¿Qué va a pasar? Que en el primero, más o menos, en el segundo, hábito, 14 días, 21 días, repetición, aprendizaje interno, haciendo aprendizaje externo. Y entonces el alumno dice, lo logré, logro satisfacción, serotonina, dopamina, híjole, esto me retó, adrenalina, ahí vamos, en ese sentido. Siempre hay que calificar redacción y ortografía. Les recomiendo otra técnica de coevaluación. Un texto, ok, intercámbienlo, revisen la ortografía y redacción,
Y ahí el que revisa va a decir, híjole, yo no sé si está bien o mal, tengo duda de si esta va con hacer, está aprendiendo. Suelten un ejercicio de revisión en pares de ortografía y redacción una vez por semana, una vez cada 15 días. Eso les va a ayudar a que mejoren la ortografía entre ellos y esto obliga también a que el maestro tenga buena ortografía, ¿eh? Porque si mis diapositivas van a ir con errores, pues, ya desde ahí la cosa va como que... Ahí el que tiene la culpa es el que los que contrató a ese maestro. ¿Sí? No, no tenía que haberse colado desde... Hay quien tiene falta de ortografía desde su CV y no. Entonces, ese es un ejercicio para la calificación de redacción y ortografía. Solicitar citas y referenciado, ya sea normas APA, Chicago, Springer, Minnesota, etc. Pídelas, corrígelas, pídelas, corrígelas, pídelas, corrígelas, y ya después vas a tener que dejar de corregir, ya lo van a entregar bien. No importa yo agradecería, si hay aquí maestros de secundaria y bachillerato, que sé que hay, pidan citación y referenciado. Cuando lleguen a maestría, ellos y los maestros y licenciatura lo agradeceremos, pero cuando tratas de meterle por primera vez en tercer semestre de la maestría citas APA, ¿cómo? ¿Pero dónde? Es que no era pie de página, que era OPSIT, no, ya no. Entonces, secundaria, prepa, en primaria podría sonar exagerado, pero yo creo que es viable, al menos que les obliguen a buscar desde tres textos, etcétera. Así como que vayan orientándose, pero no esperen hasta llegar a un grado superior. Ejercicios de redacción creativa. Este es uno que se llama el cadáver exquisito, donde hacen el círculo, empiezan una historia, esta historia la dejan iniciada, no sé, unos 5 o 6 líneas, el profesor va marcando el ritmo, el tiempo, pausa, lo detiene, todos dejan de escribir y rolan la hoja hacia la derecha o a la izquierda, dependiendo, pues cada quien le entregan una hoja diferente. Leo la parte que me toca y continúo, la historia, la paso al otro, después de un tiempo la paso al otro y así 6, 7 veces la rotación y es un muy buen ejercicio de redacción. El último cierra y le pone título y luego se la devuelven al autor original primero y verá cómo su idea se fue cambiando y se fue formando, para bien o para mal. También les da cosa chusca, permítanle la broma, el tal, risas, oxitocina. Hoy acá me la pasé muy bien, dopamina. De eso se trata, de flexibilizar, la mente flexible, flexibilizamos el aula también. Ejercicios de revisión entre pares, como les decía, coevaluación. Leer, escribir, revisar, practicar. Hábito, ¿sí? En el plano de la emoción. Ya si quieren poner un tablero de redacción y ortografía, ahí quién redacta mejor, semaforizado, verde, ámbar, rojo. Y van a ver cómo los rojos poco a poco van a ir hacia el ámbar y los ámbar hacia el verde. Los humanos somos seres que imitamos. Así aprendimos desde bebé. ¿Cómo aprendimos a caminar, a hablar, tocar, sí, a gatear, a comer? Por imitación. ¿Cómo vamos a aprender a comportarnos mejor, a hacer mejor? Por imitación. Ahora, si somos maestros de metodología o somos asesores de metodología de investigación, ¿qué estrategias puedo utilizar? Estas las voy a mencionar, pero las vamos a profundizar en la siguiente sesión. ¿Sí? Ya les voy a dar el formatito y la guía y todo del paso ABC. Asesoría personalizada. Una cosa es clase de metodología, esa es la del grupal, y te explico qué es una hipótesis, cómo se hace, y qué es una encuesta y tal. La estrategia más eficiente para revisar una investigación es asesoría personalizada. Eh, Uno a uno. Entonces, ahora sí, leo una hipótesis y leo una variable y un marco teórico y leo un instrumento. Y cuando termine, ya, ok, ahora va fulanito, ahora sí leo una encuesta, ¿no? De modo que sea posible, ¿sí? El sistema no lo promueve,
pero defiéndanlo desde esta didáctica y verán que los resultados hablarán por sí mismos. Importante, dos, retroalimentar por escrito los avances en el menor tiempo posible. Yo les dije al principio, me siento muy satisfecho porque asesoré el 75% de los trabajos que mandaron a la plataforma. Había cuatro, me falta uno. Ahorita revisé y ya había ocho, nueve. Manden su trabajo y yo les retroalimento ahí, ¿sí? En la plataforma, en la tarea uno. Planteamiento, que también esto nos va a servir. Nos va a servir para que reciban la información, pero también para que vean el proceso que les estoy platicando. Retroalimenta por escrito. A mí también me sirve luego cuando te retroalimento por audio. Voy leyendo, bla, 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 pauso, sigo leyendo, tal, 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 porque la verdad es que hablo más rápido de cómo escribo. Entonces también, y el audio te da de que lo puedes regresar varias veces. ¿Ok? Eso es como ventaja. Importante decir qué se va a corregir, qué parte ya pasó y está bien, qué se entrega y cuándo se entrega. Concreto. Por eso les decía arriba, sé específico. Ya está el capítulo uno, de aquí tienes que corregir el 1.3, esta parte, ojo con la redacción de la pregunta específica, número 4 y la variable independiente. Listo, ya sabes qué sí y qué no. Tuve que marcar esta. No modificar o releer las partes aprobadas. Ay, Dios mío. Me corto la cabeza cada que es que esta parte ya me la había corregido el maestro y ahorita me dice que está mal. Y él mismo redactó. Y ahora resulta que está mal el objetivo. Y él agarró mi computadora y la escribió el objetivo que así está bien. Y ahora resulta que esto está mal. Por escrito es más sencillo que quede memoria. Tenemos muchas cosas en la cabeza, muchos grupos, muchas clases, muchas tareas, mucha planeación en la parte profesional, más lo personal. No confiemos en la memoria. ¿Ok? La parte que ya, márquenla en un color, márquenla en otro, o algo que ya va quedando. Y ya céntrense en lo rojo, rojo y amarillo. Fondo amarillo, letra roja. Esa, para mí son las, esto tienes que cambiar, esto se elimina, y ya lo demás en azul o sin marca. Y hay una función que vamos a ver la siguiente semana, la función de control de cambios de Word. No sé si la han utilizado, la han visto, que de repente te da como comentarios y ahí te da y te permite modificar o no, aceptar un error, un cambio, una nota. Vamos a aprender a utilizarla porque es más fácil. El alumno te da el trabajo, tú le haces anotaciones, le das control de cambios y le regresas el documento. El alumno en ese acepta el cambio, corrige y ya te va marcando el documento. Ya se hizo, ya se hizo, ya se hizo. Porque si no, no te vas a acordar. Y con eso simple podemos avanzar. En Word, generalmente, o en PDF, no sé, dependiendo de si lo piden así en Word, en PDF. Yo, para revisión, sí, sí, se pide por ahí. Califiqué un trabajo, califiqué dos en la plataforma, uno de Rogelio, no sé si ande por aquí, y otro no me acuerdo quién era, híjole. Y por ahí, no sé si ya leyeron las observaciones y sobre todo si les resultaron útiles, que ese es el tema, ¿no? De la retroalimentación. Bien, preguntas, dudas, comentarios hasta aquí. No sé si ya leyeron las misiones de vida de sus compañeros. Comentarios, dudas, inquietudes hasta aquí. Experiencias del aprendizaje, del cómo aprendieron ustedes a investigar, cómo les han enseñado. La siguiente clase vamos a abordar cada una de estas estrategias didácticas, ¿eh? Pero ya las vamos a aplicar. ¿Dudas, comentarios, preguntas? ¿A poco tan buen maestro soy que no, hombre? Todo quedó súper claro, hombre, qué bueno, me hace sentir muy bien, ¿eh?
que no pregunten. Pues ya está súper bien. A ver, ¿dónde están? Pues mi comentario es que a mí nunca me ha gustado investigar, ¿No? pero la necesidad me ha hecho, ¿no? Siempre he hecho por ahí protocolos de tesis, nunca he presentado una tesis, pero pues es un reto, yo siento que es un reto. La redacción no, creo que no se me da tanto, prefiero hacer ejercicios y por mi profesión, ¿no? Pero Sí. pues desde las maestrías, desde el doctorado, pues ahora sí me han puesto mucho a redactar y pues doy materias que tienen que ver con los protocolos o el diseño de protocolo de investigación, ¿no? Entonces, pues trato siempre de empaparme por ahí con todo lo que tiene que ver con la investigación, ¿no? Y pues en los lugares donde he estado y usted nos ha apoyado, pues también brindándonos muchos cursos de redacción. Yo recuerdo mucho lo que es el diagrama de Estarabajo y el diagrama de Ishikawa para pues desarrollar todo ese trabajo de investigación y es algo que aplico siempre con los chicos, ¿no? Ahora he estado aplicando este formatito que usted nos enseñó y sí me ha dado resultados. Yo creo que voy por buen camino. Sí, hay una parte que es primero de mí y ya luego para con los alumnos, ¿no? Entonces, aplicar esto, revisé el de Adalid y de Rogelio. No sé si ya vieron a Adalid y Rogelio en la plataforma ahí y si les resultó de utilidad esto que les comento, y si puedo mostrar ahí lo que ustedes mostraron y lo de su trabajo. Hay que ser como muy puntual. Bueno, em, me gustaría compartirles, si me permiten, Rogelio y Adalid, no sé si. A ver, vi que levantó una mano alguien que fue Polonia, ¿sí, Polonia? ¿No? De comentario cuando usted puso cuestión de tiempo y iba a escribir en el chat, esa soy yo. Siempre ando corriendo, nunca tengo tiempo. De hecho, voy atrasada en sus tareas, que bueno, ya me conoce, creo, siempre corro. Eh, y como menciona por acá la maestra Flor, la parte de investigación, pues como que apenas quiero que me guste. eh, pero al final de todo esto, como dice usted, al final de toda esta locura, darme un poco de tiempo, sí me adentra mucho, me deja mucha enseñanza hacia mí. Se supone que estoy enseñándole al alumno, le estoy retroalimentando y termino retroalimentada yo y aprendiendo yo del alumno e incluso de lo que al final, ¿por qué? Porque bueno, para que yo le pueda retroalimentar y le pueda hacer correcciones, pues como usted lo menciona, me tengo que preparar, tengo que leer yo también y de verdad, insisto, usted me conoció en el doctorado y soy bien loca para ponerme a leer, o sea, sí soy, no, creo que por algo seguimos en este grupo, ¿no? Y digo, efectivamente, yo cuando puso usted esto, de verdad que lo iba a poner en el grupo, me da mucha risa, yo soy esa de tiempo, que siempre ando corriendo, pero al final cuando acepto una asesoría, no se lo he dicho al alumno, la verdad, pero la que termina retroalimentada y la que termina con el conocimiento, definitivamente he sido yo. Entonces, sí trato de darme así como que un pequeño tiempecito, pero, pero pues bueno, sí soy esa, que anda siempre sobre el tiempo. Sí, 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 es escaso, es un recurso no renovable, hay que usarlo con mesura. Rogelio, ¿ibas a comentar algo? No, no, nada más comentarte que adelante, que si quieres exhibirme, no hay No, no, problema. no, ¿cómo que No es esta- exhibir? Adelante, adelante, no hay El, problema. el, el proceso aquí, bueno, el documento de Rogelio es este. Él mandó con el anexo 1, él lo está usando así aquí para la maestría y bueno, lo incluyó en el formato de la maestría, ¿no? De la que está estudiando acá en la UPEA. Y bueno, ahí viene el índice, vienen los temas, el citado que utilizó aquí, por ejemplo, PISA 18, Planea 2018. Si notan, aquí hay un detallito mínimo.
que es una coma, ¿no? Planea, coma, 2000, es cosa de nada. Aquí Acero 2016, 17, Irigoyen, Figueroa, etcétera, ¿no? Y por ahí están las notas. Como el trabajo va en ciernes, o sea, va empezando y en año y medio, 2 años lo va a presentar, el tema de las citas, ¿no? Esta cita de 2012, aquí solo es Marín, coma F, y luego viene, no puso las preguntas, los objetivos, creo que tiene muy claro, y ese es un tema importante, reforzar la comprensión lectora para que resuelvan problemas matemáticos. Digo, se dice mucho que los problemas matemáticos por la comprensión, entonces refuerzas comprensión para matemáticas, y bueno, aquí están los objetivos, y bueno, la parte del marco teórico, las referencias acá en la estructura, ¿no? En lo que lleva de avance, digamos, ¿no? Y por ahí le hago anotaciones muy precisas. Acuérdense que el tema clave aquí es precisión. Decir, tu trabajo está bien, no alcanza. Tu trabajo tiene mucho que mejorar, no. Entre más específico sea. Entonces, Rogelio ya me dio la autorización aquí, dice, el tema es interesante, sin duda ataca una problemática que ha estado presente en varias generaciones. Ya saben, empieza por lo positivo, siempre. Y ya, recomiendo incluir gráficas o estadísticas en imagen y descripción sobre los resultados. Dice que la comprensión lectora está mal como país, hay que dar datos. Que la matemática está mal, hay que dar datos. En la región y si obtienes en el país. En las citas debe ir una coma después del nombre, es decir, Pérez 18, 2008, y que sea relativamente reciente, porque en 2 años que presente la tesis se puede poner más evidente, ¿no? Y le recomendé el taller, la grabación del taller de búsqueda de información. El objetivo queda claro, hacen falta preguntas específicas en su relación, ya que todas están en la comprensión. Hay que enfocarla sobre la relación entre la comprensión lectora y las matemáticas y también sobre las matemáticas, otras preguntas específicas. Incluye una pregunta general y específica que no está, aquí me tuve la respuesta. Respuesta. Los temas que presentan son congruentes, pero lo emocional no tanto, y hay que hablar de resolución de problemas y el diseño metodológico tienes que incluir eso, ¿sí? Entonces, y ahí cerrar con felicidades, va bien y pues hay que seguirle, ¿no? Entonces, es un ejemplo de retroalimentación que les estoy comentando y externando de lo que les comparto. Y bueno, también la maestra Fátima, la maestra Dalita, les di. Este ejercicio después vamos a hacerlo entre nosotros, ¿ok? De retroalimentación, de escritura, de tal, etc. Hay que valorar esta parte y la cuestión de la asesoría individualizada. En el, tengo un formulario, digo, esto atiende a personas ajenas al diplomado que me han dicho para asesoría de tesis. Y bueno, tengo estas 2 semanas y estoy invitando al quien quiera que le asesore su tesis o el trabajo, les mando un formulario. Repito, es distinto y bueno, generalmente las asesorías de tesis se cobran, no sé, 500 pesos, 600 pesos, 400. Yo le estoy poniendo en este periodo en 250 pesos para la revisión. Si le interesa a alguien, yo le dejo aquí el enlace. Bueno, aquí está viendo el formulario. Puede ser para, a ver, comparto pantalla. Aquí. Por si alguien quiere, y aquí tengo que, el menú. Orientación para el inicio, es decir, voy a empezar, no sé dónde, no sé cómo, no sé qué, no sé ni qué quiero, ¿ok? Pero también puede ser apoyo en la elaboración, ya lo tengo avanzadita del 10 al 80 más o menos, y oriénteme. O revisión, ya lo avancé, pero quiero ver que esto esté bien. Orientación para publicar un artículo en una revista, un capítulo, algo también. O dudas metodológicas, a ver, quiero ver si esto coincide, el instrumento, la validez, la confiabilidad, una cosa. O si quieren información teórica o del tema educativo. Y además que me digan qué días y horarios pueden, y si tienen avance, pues que me lo manden al correo, porque si no, pues no. Y sería por Zoom, 1 hora.
Si ustedes están, alguno de ustedes está interesado, si alguno de los que conocen o por ahí dice, "Oh, bien", que luego preguntan, ¿y quién asesora tesis? Pues ahí lo puedo atender sin ningún problema. ¿Bien? Dudas, preguntas, ahí les dejo el enlace al formulario, lo voy a poner en el grupo de WhatsApp, si me apoyan por ahí, Verónica, Daniel, poniéndolo. Inquietudes. La próxima semana vamos a ver estas estrategias didácticas específicas. Vamos a ir viendo estas y les voy a ir pasando como la guía de las actividades, una guía didáctica donde diga, actividad tal se realiza así y se aplica en estas etapas, ¿sí? Para que lo vayan poniendo por ahí. Bien, inquietudes, comentarios, dudas, preguntas, ¿todo bien? El lunes tenemos el taller sobre software para análisis de datos cualitativos. Vamos a utilizar un software llamado MaxQDA para hacer estos análisis de información. Si alguien tiene por ahí, está haciendo análisis cualitativos, una entrevista o algo, por ahí podríamos. Ya vimos la parte cuanti, ahora vamos a ver la parte cualitativa, vamos a ver la parte manual y la tecnológica, cómo utilizar esta parte de software. Y ya de ahí tenemos sesión, luego el último taller que es sobre orientación para publicar artículos y demás, y de ahí las últimas sesiones. Terminamos, pues dentro de un mes, el septiembre, terminamos. Muy bien, pues les subo la grabación más al ratito, en cuanto quede, ya para que la puedan ver. Y los que subieron tarea, trabajo, la pueden subir, se los voy retroalimentando. ¿Ok? Muy bien. Muchísimas gracias. Muy buena noche a todos. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Bye bye. Buenas noches. Hasta luego, que Gracias, estén buenas bien. noches. Hasta luego. Gracias, bye. Buenas luego. noches. Excelente noche. Hasta luego. Muchas gracias, buenas noches. Bye, hasta luego.